¿Qué tal? Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Señor licenciado Tristán Canales, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, muchísimas gracias por su hospitalidad y también por sus palabras. Doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Señor licenciado Mario López Valdés, gobernador del Estado de Sinaloa. Ciudadana diputada Gabriela Gamboa Sánchez, presidenta de la Legislatura del Congreso del Estado. Diputado Bernardo Olvera, presidente de la Junta de Coordinación del propio Congreso. Magistrado Baruch Delgado, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Maestro Moni de Swan, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Ingeniero Rafael Borbón Ramos, presidente del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. Profesor Patricio Flores, secretario general del Sindicato de la Industria de Trabajadores, del Sindicato de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Similares y Conexos, el CITATIR. Licenciado Ricardo Acedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos, el STIRT. Licenciado Miguel Ángel Palomera, secretario general del Sindicato Industrial de Empleados y Artistas de Radiodifusoras Mexicanas. Maestro Guillermo Legorreta, presidente municipal de Toluca. General José Luis Sánchez León, comandante de esta 22ª zona militar. Estimadas empresarias, estimados empresarios, integrantes de las cámaras y organismos de la industria de la radio y la televisión, estimados directivos, señoras y señores. Agradezco mucho esta invitación y me complace el poder reunirme nuevamente con las y con los radiodifusores del país. Agradezco mucho nuevamente a don Tristán Canales y a don Rafael Borbón esta amable invitación para participar de la 81ª Convención Nacional del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Saludo pues con afecto a todos ustedes, consejeras, consejeros, delegadas, delegados, empresarias, empresarios, comunicadoras, comunicadores, que aquí se dan cita en esta bella ciudad de Toluca. Sé que ustedes, amigas y amigos, son un grupo destacado de líderes que ante todo se esmeran en su trabajo, en hacerlo bien y sobre todo tienen un profundo compromiso con México. Los medios electrónicos han jugado un papel decisivo en la conquista de nuestra democracia y en el enriquecimiento continuo de la agenda pública. Y esto ha sido posible gracias al trabajo perseverante, entre otras cosas, del Consejo Consultivo de la CIRT. Son muchas décadas de compartir ideas, reflexiones, propuestas, no solo para forjar una industria de radiodifusión mexicana de proyección internacional, sino también para responder a los requerimientos de una sociedad en constante transformación. A través de la importante labor informativa que ustedes realizan, la de entretenimiento, la de difusión cultural, todo contribuye al fortalecimiento de la unidad, de la identidad nacional y de la integración de todos los mexicanos. Y por esa razón, desde el inicio de la administración que tengo el honor de encabezar, me comprometí a trabajar junto con todas y con todos ustedes para remover los obstáculos que frenaran el avance de la radio y la televisión en el país. Y tomar medidas de fondo para responder a los cambios tecnológicos que sin duda alguna están transformando esta industria a una escala global y a una velocidad que honestamente no habíamos visto. Y lo hemos hecho, amigas y amigos, con apego a una política sectorial que anuncié precisamente ante ustedes, incluso antes de asumir la presidencia de la República. Dije que me conduciría, que el gobierno se conduciría, y así ha sido, en materia de política pública de radio y televisión, de telecomunicaciones en general, a una política sustentada en 3 Cs. La C de cobertura, para llevar los servicios de radio, televisión y telecomunicaciones a todos los mexicanos. La C
de competencia, para que los consumidores puedan tener opciones, puedan optar entre ellas y puedan por lo mismo pagar precios justos por los servicios que reciben y la mejor calidad. Y la C de convergencia, para que en pleno siglo de la información, México no quede rezagado, sino al contrario, más y más mexicanos nos podamos beneficiar del asombroso y extraordinario avance de las tecnologías. Y ahora, a la vista de estos años que han transcurrido, puedo decirles con convicción que a esas tres Cs, competencia, convergencia y cobertura, hemos agregado dos más. La C de certidumbre, para darle absoluta certeza jurídica a las inversiones en el sector. Y la C de calidad, para que todos los usuarios recibieran mejores servicios. Sé muy bien que precisamente en la discrecionalidad del gobierno radicaba un gran poder para el propio gobernante. Pero yo creo más en el poder de las instituciones y en el poder de la ley. Y por lo mismo hemos optado deliberadamente por ampliar los márgenes de certidumbre jurídica para todos, a sabiendas de que el poder del derecho, cuando es justo y es cumplido por quien gobierna, es el que verdaderamente revoluciona a las sociedades. Y con base, amigos, en tales principios rectores, hemos realizado acciones para impulsar el fortalecimiento y la modernización de la radio y la televisión en el país. Me gustaría repasar algunos de los avances que, gracias al impulso de la Cámara, fundamentalmente, hemos logrado. Uno, insisto, hemos logrado certeza jurídica de las inversiones en el sector. Como en ninguna otra época, hoy el refrendo de concesiones se guía estrictamente por criterios administrativos y legales y no por consideraciones políticas. A la fecha, se han entregado 402 refrendos a estaciones de radio. Es la primera vez en la historia del país que no existen concesiones vencidas y que cada empresario del sector por primera vez cuenta con la certidumbre suficiente para invertir e impulsar en la modernización de la industria radiofónica. Me contaba el ingeniero Rafael Borbón que durante mucho tiempo las empresas de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que son en su más de 90%, en su amplísima mayoría, empresas medianas, empresas familiares, empresas regionales, no habían tenido acceso, por ejemplo, al financiamiento bancario, un dato que yo desconocía, por cierto. Y combinado con otros programas que hemos tenido del gobierno, por ejemplo el de México Emprende, y el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, muchas empresas de radiodifusión en México han podido acceder a crédito para poder modernizar sus equipos y sus estaciones y con lo cual entrar plena y viablemente a la industria, a la era digital. Pero más que el Fondo PYME o el programa México Emprende, lo que hace esto posible, amigas y amigos, es la certidumbre jurídica que no puede obtenerse donde hay amplio margen de discrecionalidad. Cabe señalar, amigas y amigos, insisto, que en este momento en materia de radio no hay ninguna concesión vencida que no haya sido refrendada y resuelta. Y sé muy bien que hay 11 concesiones que están por vencer y que, por supuesto, el gobierno actuará con absoluta legalidad en su refrendo y con toda oportunidad. Yo quiero aprovechar, desde luego, la ocasión para invitar respetuosamente a la COFETEL para aplicar las medidas necesarias con el objetivo de que nunca más se vuelva a acumular un rezago como el que se presentó en el refrendo de concesiones de radio y que yo recibí al inicio de mi administración. Segundo, hemos dado un impulso inédito también a la reconversión tecnológica de la radio. En esta administración superamos la parálisis en que se encontraba la radio comercial desde 1994, hace 18 años.
Al inicio de este sexenio, de las 1,232 estaciones que operaban en nuestro país, casi 759 lo hacían en AM y solo 473 en FM. En septiembre de 2008, como ustedes recordarán, publicamos el acuerdo para que las estaciones de AM pudieran empezar a migrar a FM en función de la disponibilidad del espectro radioeléctrico y del pago de una contraprestación. Y esta política, amigas y amigos, ha sido claramente exitosa. A la fecha, hemos entregado 517 autorizaciones de migración de AM a FM, atendiendo con ello el 98% de las solicitudes de radiodifusores. Y gracias a ello, el número de estaciones de FM se ha más que duplicado. Hoy claramente existen mucho más estaciones de FM que de AM, y con ello estamos modernizando la radio mexicana y creando las condiciones para que se preste un servicio de calidad en beneficio de los radioescuchas, con lo cual posibilitamos el acceso pleno a la tecnología digital en la radio. Este es quizá el tercer punto que vale la pena comentar. Hemos abierto el camino a la radio digital en México. Hace casi un año publicamos en el Diario Oficial de la Federación el estándar para la radio digital terrestre y la política de transición voluntaria, requisitos indispensables para dar el salto tecnológico que han iniciado ya muchos otros países. A la fecha hemos autorizado 13 solicitudes ya de radio digital terrestre, con lo que ya está en marcha una nueva era en la historia radiofónica del país. Y es muy alentador saber que las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, por ejemplo, están tomando un claro liderazgo en la materia. Así que yo quiero invitarles a todas y a todos ustedes, concesionarios y permisionarios, para acelerar la adopción de la tecnología digital en beneficio de sus propias empresas y del auditorio. Y cuarto, hemos creado, amigas y amigos, la plataforma de despegue para la televisión digital en México. En efecto, desde septiembre de 2010, publiqué un decreto para propiciar la transición a la televisión digital en el país. Hace casi un año también publicamos el pasado 4 de mayo, el pasado 4 de mayo, este mismo mes, la COFETEL publicó la política de la televisión digital terrestre, una política que establece algo muy interesante, un programa escalonado que propicie una implementación gradual, ordenada, sensata de la televisión digital en la República Mexicana. El principal desafío, amigas y amigos, es lograr que la población tenga acceso a la tecnología digital. Incluso, como ya ha ocurrido al 100% en muchos países que se nos han adelantado. Y una manera de hacerlo precisamente es permitir o hacer que todos los radioescuchas o televidentes concretamente tengan la posibilidad de contar con receptores televisivos de tecnología digital, sea televisiones digitales o sea televisiones analógicas, cada vez, por cierto, en menor proporción de presencia en el mercado, pero que cuenten con los convertidores respectivos. Ese es quizá uno de los principales desafíos operativos. Como sociedad, amigas y amigos, debemos superar ese reto, porque si permitimos que los consumidores tengan la posibilidad de acceder a televisión digital, estaremos haciendo una verdadera revolución en la radio y televisión en el país y poniendo a México a la vanguardia precisamente en la era de la información. Superar pues ese reto que nos permitirá elevar la competencia en la industria de la radiodifusión, mejorar la calidad de la señal y de la transmisión, enriquecer los contenidos televisivos en beneficio de los mexicanos. Ustedes saben que una ventaja de esta tecnología es la posibilidad de multiprogramar, es decir, la posibilidad de ofrecer varios canales de forma simultánea en el espacio radioeléctrico que hoy ocupa un solo canal, con lo cual se pueden multiplicar las posibilidades precisamente de la industria y en beneficio de los consumidores. Visto desde otro ángulo, ¿qué significa esto, amigas y amigos? Es, en suma, es decir, a la par de la certidumbre que le hemos dado a la radiodifusión, especialmente a la industria de la radio,
que ha permitido y posibilita ahora que la radio emigre a transmisiones digitales, lo mismo podemos y debemos hacer con la televisión. Es decir, fortalecimos a la radio, fortalecimos algo que ha pasado desapercibido, pero también fortalecimos a la televisión pública. En estos años, por ejemplo, era increíble que hasta el año pasado el canal 11, por ejemplo, no podía verse en televisión abierta ni en Guadalajara ni en Monterrey, dos de las ciudades más importantes del país. Y hoy hemos hecho un impulso para que la televisión pública abierta pueda ser vista en prácticamente todo el territorio nacional o en la mayoría de él. Con lo cual, por cierto, no se ha dicho, pero se construyó prácticamente una cadena nacional pública, que es muy importante también para los consumidores. Y hoy, amigas y amigos, como lo hemos hecho con la radio, insisto, facilitando su transición al sistema digital, también estamos impulsando cuidadosamente, sensatamente, la transición a la televisión digital, que hará posible elevar la calidad, la cobertura, la convergencia y la competencia en la televisión mexicana. Con el programa de concesionamiento de frecuencias para televisión abierta, que está analizando y discutiendo la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, se podrán establecer las bases para multiplicar literalmente las opciones televisivas y también los participantes en la industria, muchos de ellos, estoy seguro, hasta ahora solo empresarios en la radio, que tendrán opciones también de participación en la industria televisiva. Ello podría ser la base, si este programa se concreta, de concesionamiento de frecuencias para televisión abierta, para licitar cientos de frecuencias digitales en el país, con lo cual se pueden establecer ya sea una o dos cadenas nacionales digitales más, o bien una nacional y varias cadenas regionales, o bien varios esquemas de distribución regional, según lo determinen los reguladores, siempre con estricto apego a derecho, con absoluto respeto a los derechos de los participantes actuales de la industria y también siempre con la opinión informada y precisa de los integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Es decir, estamos impulsando que México vaya a la vanguardia y no en el rezago de las telecomunicaciones y de la radio y la televisión en el país. Ello nos permitirá fortalecer precisamente la pluralidad mexicana y permitir precisamente que la competencia sea la que determine precisamente mejor calidad en los contenidos y también mayor accesibilidad y cobertura para todos los mexicanos. En suma, amigas y amigos, hoy puedo decirles que se han cumplido los compromisos contraídos con los radiodifusores del país. Hemos tenido puntos de vista coincidentes, puntos de vista también divergentes, pero hemos dialogado siempre. Y también les puedo decir con franqueza y también tranquilidad de conciencia que hemos actuado con transparencia, hablando siempre claramente con los radiodifusores de México, poniendo nuestros puntos de vista y también escuchando y atendiendo los puntos de vista y las exigencias absolutamente procedentes, como en el caso de la falta de refrendos de los radiodifusores del país. Hemos avanzado para darle certidumbre a la industria y hemos avanzado para modernizar y refrescar a la industria de la radiodifusión en nuestro país. Lo hemos hecho desde el gobierno pensando siempre en el interés nacional y respetando los derechos de todos. Como prestadores de servicios y de un servicio de interés público, de carácter social, ustedes juegan un papel fundamental en el actual proceso electoral. Es importante que los medios continúen asumiendo la responsabilidad que les corresponde para que implante la pluralidad, la objetividad, la mesura, la tolerancia y la imparcialidad en este proceso. Necesitamos que en México prevalezca precisamente la sensatez más allá de la intolerancia, que se generen verdaderamente valores y espíritu democrático en nuestros procesos,
más allá del encono y, por supuesto, de ninguna manera de la violencia. Y más allá de los spots que están obligados a transmitir por ley, sus empresas tienen una gran responsabilidad en la comunicación al construir los espacios de debate, de ideas, de reflexión y de ponderación de los argumentos de candidatos, de partidos y de expresiones públicas. Es importante que en México se entienda claramente lo que cada opción política representa para el futuro de los mexicanos. Ser concesionario, pues, del espectro radioeléctrico conlleva la responsabilidad de actuar siempre pensando en el beneficio de México. Los ciudadanos son la columna vertebral del proceso electoral y por eso la voz de los votantes y las propuestas de los candidatos deben ser las que prevalezcan en la contienda. A nadie conviene romper el balance informativo que requiere una sociedad plural como la nuestra. También, amigas y amigos, es importante señalar que en las decisiones que los mexicanos habremos de tomar responsablemente el próximo 1 de julio, deberemos cada uno, en uso de nuestra libertad que tanto trabajo nos ha costado conquistar y que debemos preservar cualesquiera que sean las circunstancias, los mexicanos debemos tomar en cuenta precisamente las alternativas, las propuestas, los compromisos, las trayectorias de las y de los candidatos. En el caso concreto de la industria de la radio y la televisión, me he empeñado, y el gobierno a mi cargo se ha empeñado también, en hacer prevalecer los principios que he mencionado. Los principios de convergencia, de competencia, de cobertura y especialmente el principio de certidumbre jurídica y de certidumbre pública en los actos y en el comportamiento del gobierno mexicano. Estoy convencido, señores, que más allá del término de esta administración, esos principios deben prevalecer en las políticas públicas del gobierno en el futuro inmediato de México. Es cierto, amigas y amigos, que una buena parte de la certidumbre jurídica depende del marco legal, sí, depende del derecho, y por eso nos hemos empeñado en darle certeza jurídica a través de un título a cada uno de los concesionarios. Por eso nos hemos empeñado en mejorar el marco jurídico, acoplándolo a la transformación tecnológica vertiginosa que vive el mundo, pero respetando los derechos de todos. Pero hay que decir también que la certidumbre jurídica no solo responde o no solo depende del marco legal, depende también y de manera fundamental de la voluntad que se tenga para cumplir y hacer cumplir la ley por parte de quienes estamos obligados a hacerlo, que somos los gobernantes. Y por eso es fundamental que los ciudadanos valoren y exijan a todos los candidatos, a todos los puestos públicos y de todos los partidos, un compromiso claro con la ley y con los derechos de todos. No basta el derecho, se requiere también la voluntad para hacer cumplir el derecho y eso depende de la voluntad del gobernante. Amigas y amigos, en democracia, la comunicación construye puentes de entendimiento y de colaboración en todos los sectores de la sociedad. Y por eso estoy seguro que la participación de la radio y la televisión será fundamental para que el presente proceso electoral cumpla con los propósitos y las expectativas que los mexicanos hemos depositado en él. Ayer, en el marco de una reunión tenida en la Secretaría de Gobernación, los presidentes de los partidos políticos en México se comprometieron, y yo valoro ese compromiso, a respetar el proceso electoral, a propiciar precisamente un clima de tolerancia y de respeto dentro de una competencia intensa, como debe ser cualquier competencia electoral. Y también a respetar el resultado electoral, apoyando desde luego en todo a la autoridad que lo conduce y que es independiente de los partidos y del gobierno. Yo celebro ese acuerdo y estará atento mi gobierno a su cumplimiento. Por lo demás, yo quiero reiterarle mi reconocimiento y mi aprecio a los medios electrónicos
por su enorme contribución al avance democrático del país. Sé que estarán a la altura de esta gran responsabilidad. Sé que podrán ponerse del lado del ciudadano y de la ley. Sé que una sociedad bien informada será siempre una sociedad participativa. Sé también, amigas y amigos, lo mucho que ha contribuido la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para impulsar los cambios y transformaciones que ha tenido México en estos años. Hoy la economía mexicana, a pesar de haber sufrido la peor crisis económica internacional, de que tengan memoria las generaciones presentes, hoy la economía mexicana es una economía en crecimiento, que genera empleos con baja inflación, que tiene reservas internacionales capaces de pagar 2 veces y media el total de la deuda externa nacional. Una economía que será la primera o la segunda con mayor crecimiento en 2012 entre todos los países de la OCDE. Una sociedad que hoy tiene garantizada la cobertura en un derecho elemental, primario, como es el derecho a la salud. Una proeza, a mi juicio, de la sociedad mexicana que no hubiera podido realizarse sin precisamente el apoyo de la Cámara de la Industria, de la Radio y la Televisión. Se han hecho reformas medulares, desde la primerísima reforma a la ley del ISSSTE, que permitió ahorros significativos a las finanzas nacionales que amenazaban precisamente con su quiebra futura en el largo plazo, hasta las reformas en el sector energético, en el fiscal, o las reformas en materia de transparencia en los estados. Todo ello ha sido posible por la valiosa aportación de la Cámara. México está enfrentando a la criminalidad y construyendo una nueva institucionalidad indispensable, necesaria, para superar y resolver, como estoy seguro resolveremos, el flagelo de la inseguridad que azota a varias regiones del país. En ello también ha sido fundamental la responsabilidad de los radiodifusores de México. Por esa razón, amigas y amigos, a mí no me queda más que externar mi profunda y personal gratitud a todas y a todos ustedes. Sé que México, en manos de los comunicadores de todo el país, de los grandes y los pequeños, ha tenido actores responsables con México, actores que han pensado siempre en el futuro de nuestra gran nación. Por eso yo les deseo que en la marcha de estas transformaciones que se han vivido y se siguen viviendo en la industria de la radio y la televisión, siga precisamente la Cámara por el camino acertado de abrirle puertas abiertas a la modernidad, fortaleciendo los derechos de cada una y de cada uno de ustedes. Y siempre sepan que tendrán en lo gubernamental el compromiso de mi gobierno hasta la última hora del mes de noviembre de este año 2012. Pero en lo personal tendrán siempre la gratitud, el respaldo y desde luego la enorme simpatía en lo personal tengo por ustedes, porque seguiré más allá de mi gobierno trabajando por el México en el que siempre he creído y por el que siempre he luchado, y que será, estoy seguro, más pronto o más tarde, un México libre, seguro, democrático, próspero, limpio y justo. Y por ese México trabajamos juntos la Cámara y un servidor todos estos años. Y finalmente quiero pedirles que me acompañen para hacer la declaratoria formal de inauguración. Con la certeza de que el intercambio de ideas, reflexiones y propuestas de los radiodifusores que participan en este foro contribuirá a la consolidación de la vida democrática de México, me es muy grato hoy, siendo las 10:30 horas del jueves 31 de mayo de 2012, declarar formalmente inaugurada la 80ª Convención Nacional del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Enhorabuena y muchísimas gracias por todo.